Estoy muy contento de que hayas aceptado la invitación para acudir a este programa. Como te dije, vamos a hablar de medicina basada en plantas y creo que eres una experta en el tema, bueno, al menos así lo considero. Entonces, me es muy grato tenerte aquí y pues bienvenida, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Yo estoy encantada y para mí es un honor estar aquí con usted y principalmente que vayamos a hablar de este tema tan importante que tanto a usted y a mí nos apasiona muchísimo y dar a conocer los grandes beneficios que tiene una alimentación a base de plantas. Muy bien. Primero quiero que te presentes, o sea, que nos hables un poquito de ti, de tus antecedentes, cómo es que llegaste a tener este tipo de alimentación y ahorita cuéntame más o menos cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue todo? Claro. Bueno, como sabe, yo ahorita soy médico interno de pregrado del Hospital Iztecali Mexicali. Fui su alumna, me encantó ser su alumna y me encantó encontrarme con un médico que también apoya la alimentación a base de plantas. Claro. Yo inicié mi alimentación basada en plantas cuando tenía 14 años de edad. Hace ya casi 11 años, yo tengo 25 años ahorita. Yo inicié este camino principalmente cuando empecé a realizar yoga. Yo soy maestra de yoga también. Y realmente lo inicié primero con el vegetarianismo. Yo eliminé primeramente todo tipo de carnes de mi alimentación. Lo hice porque el yoga te introduce un poquito a lo que viene siendo el vegetarianismo. Sí, claro. Lo hice para experimentar y fue algo que me gustó bastante porque empecé a notar en mí muchos cambios en mi salud. Principalmente mi digestión mejoró muchísimo, me sentía con mucha energía. Y a pesar de que tenía una corta edad, siempre intenté hacerlo responsablemente. Sabía que me tenía que suplementar de vitamina B12, por ejemplo. Entonces, siempre lo hice de una forma responsable. Cuando yo inicié este camino, antes no se conocía mucho sobre el vegetarianismo o el veganismo como tal. Entonces, era un poquito más difícil que la gente aceptara o se adaptara a ese estilo de vida. Yo estuve siendo vegetariana durante 6 años aproximadamente. Cuando yo cumplí 20 años de edad y entré a la carrera de medicina, yo me hice vegana 100%, eliminé todos los productos de origen animal, tanto de mi alimentación, incluso hasta de mi día a día, como por ejemplo ropa, cremas y productos que podían tener algún tipo de producto de origen animal. Entonces mi alimentación básicamente, cuando yo inicié a los 14 años de edad, pues se basaba en frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales. Lo único que yo consumía de origen animal era huevo y muy ocasional algún lácteo. Pero con el paso del tiempo lo fui disminuyendo hasta que totalmente lo quité de mi alimentación. Actualmente pues llevo una alimentación 100% a base de plantas. Y me he sentido muy bien en ya casi 11 años de ser 100% plantívora. Okay. Entonces ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida para mi salud y mi bienestar, y me gusta mucho compartirlo con la gente porque se tienen grandes beneficios, muchos beneficios, y lo más importante es que hoy en día la ciencia ya está apoyando este tipo de alimentación y este estilo de vida que es muy bonito. Claro. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre, explícale al público, una alimentación basada en plantas, en qué consiste? O sea, ¿qué incluye la alimentación? Y ¿qué diferencia hay con el veganismo? ¿O qué hay una diferencia? Entonces, quiero que le digas al público más o menos la diferencia. Sí, claro. Es muy importante dejar bien definidos estos dos conceptos, porque se suele haber muchísima confusión. Sí. Entonces, una alimentación basada en plantas como tal es aquella en la que predominan las frutas, las verduras, los cereales integrales, las nueces, las semillas también, únicamente productos vegetales. Entonces, una alimentación basada en plantas es eso, una alimentación que incluye plantas. El veganismo como tal ya es una postura ética que, además de llevar una alimentación basada en plantas, incluye también el defender la vida de los animales. Por eso es muy importante diferenciar esto, porque muchas personas llevan una alimentación basada en plantas, pero no quiere decir que por eso sean veganos o defiendan 100% la vida de los animales. Claro. ¿Por qué?
Muchas personas pueden iniciar una alimentación basada en plantas, pero el día de mañana la pueden dejar. Entonces realmente no estaban llevando el veganismo en su vida como tal, porque el veganismo, como lo acabo de mencionar, es una postura ética en la cual lo que queremos es defender la vida de otros seres, en este caso los animales, que son seres vivos, que son seres que merecen vivir también, y es muy importante definir esto para que no haya confusión como tal. Sí, es común, ¿no? Que pase eso, ¿no? Sí, bastante. Sí, es vegano, alimentación vegana, o este producto es vegano y no es vegano, Exacto. O sea, pasa muy común, ¿no? Sí, y es muy importante eso que menciona, doctor, porque, por ejemplo, ahorita hay muchos alimentos industrializados que se venden como veganos y al momento de leer ciertos ingredientes, que donde utilizan algunos químicos, algunos conservadores, uno se puede dar cuenta que no son veganos. ¿Por qué? Porque experimentan en animales. Entonces es muy importante verificar eso y estar pues atentos si realmente lo que estamos consumiendo es un producto vegano. Claro. O nada más es un producto que se está vendiendo pues como lo es, ¿no? Mercadotecnia, claro. Únicamente. No, la industria se cuelga o se quiere colgar de esto para decir que algo vegano también es saludable, que Exacto. Quiero que también hagas hincapié en eso, ¿no? Sí, lamentablemente hoy en día hay muchísimos productos industrializados que están hechos a base de soya texturizada, de productos que no son 100% saludables o naturales como tal. Uh-huh. Una alimentación basada en plantas debe de ser lo más natural posible. Claro. ¿A qué me refiero con lo más natural? Con alimentos que provienen de la tierra, uh-huh. Es decir, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas, todo eso lo podemos encontrar fácilmente en una central de abastos, en un supermercado de una forma natural e incluso muchísimo más económico. Si ya nos vamos a buscar productos que ya estén hechos, como por ejemplo salchichas industrializadas, tal vez carnes, supuestas carnes que son veganas, industrializadas, todos este tipo de productos tienen muchísimos químicos, tienen uh-huh. conservadores y tienen ingredientes que no son saludables. Uh-huh. Entonces finalmente, sea vegano o no sea vegano, caemos en lo mismo, que no es saludable y de igual forma puede ser dañino para la salud. Y es lo que no queremos. En una alimentación basada en plantas lo que queremos es que la persona que lleve este tipo de alimentación lo haga para tener una mejor salud, no todo lo contrario. Exacto. Y como tú dices, deben de ser sin procesar, o Exacto. sea, sean plantas sin procesar o mínimamente procesadas, mínimamente ¿no? Procesadas. Como ejemplo el tofu, ¿no? Mínimamente, miso, ciertos alimentos que son mínimamente procesados. Así es. Y que son saludables, ¿no? Exactamente. Ok, otra cosa que quería abordar, ¿qué beneficios? O sea, ya vimos que es una alimentación, pero como tú bien dices, tiene beneficios para la salud, ¿no? Uh-huh. El llevar esta alimentación. Entonces, ¿qué beneficios puedes contarnos que obtienes al llevar esta alimentación? Tú lo estás obteniendo, obviamente, pero ¿qué beneficios nuestros oyentes pueden tener, ¿no? al llevar esta alimentación? Sí, bueno, una alimentación basada en plantas, como ya lo mencioné, el tipo de productos o el tipo de alimentos que se consumen son alimentos bajos en calorías, alimentos altos en fibra, alimentos que tienen proteína de origen vegetal, que son saludables, incluyendo grasas saludables. Uh-huh. Por lo tanto, algo que es muy notorio es que mejora muchísimo la energía. Uno obtiene mucha más energía cuando consume más alimentos de origen vegetal. La digestión mejora considerablemente. ¿Por qué? Porque en una dieta común, omnívora, no se consume la cantidad suficiente de fibra. Entonces normalmente necesitamos 30-31 gramos de fibra al día y la población no la consume. Como mínimo, ¿no? Como mínimo, ajá. Entonces ya en una alimentación basada en plantas estamos aumentando el consumo de alimentos que contienen fibra tanto soluble como insoluble. Entonces aumenta este aporte de fibra y la digestión mejora muchísimo. También personas que tienen problemas para disminuir su porcentaje de grasa corporal, para bajar de peso, un plan de alimentación basado en plantas es muy bueno para bajar de peso también. Claro. Disminuye los niveles de colesterol en sangre, también estabiliza los niveles de glucosa sanguíneos. Entonces son muchos los beneficios que... Para pacientes diabéticos. Para pacientes diabéticos, por ejemplo. Se tiene la idea incluso de que la fruta es mala para un paciente diabético, pero no quiere decir que la fruta sea mala como tal, sino se tiene que ajustar nada más el plan de alimentación de cada persona, y una persona que padezca diabetes mellitus tipo 2 puede comer fruta, obviamente en sus porciones
adecuadas, pero no se tiene que prohibir de ella. ¿Por qué? Porque finalmente la fruta es un alimento que le proporciona fibra, nutrientes, micronutrientes esenciales, entonces no se tiene por qué privar a un paciente con esta condición de comer estos alimentos que provienen de la tierra. Claro. Y son muchos los beneficios que se tienen, ¿no? Como ya le dije, la digestión mejora, la hipertensión. La hipertensión arterial, se disminuyen bastante los niveles de la tensión arterial en personas que ya tienen como un diagnóstico como tal de hipertensión arterial. El colesterol, disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos y aumentan los niveles de HDL también. Claro. Entonces, que es súper importante, ¿no? El famoso colesterol bueno. Entonces es muy importante empezar a agregar más alimentos de origen vegetal en la alimentación. ¿Crees que obviamente llevar una alimentación 100% a base de plantas es lo ideal, ¿no? Pero obtienes beneficios simplemente al agregar, al ir agregando, ¿no? Sí, y poco a poco. Yo algo que le comento a las personas es que cada quien tiene su proceso. No se trata de un día despertarte y decir hoy voy a ser vegano o voy a llevar una alimentación 100% basada en plantas y frustrarse y no poderla llevar a cabo, porque todo esto es un proceso. Claro. A mí me llevó 7, 6 años a ser 100% plantívora y fue mi proceso y ahora soy 100% plantívora y me siento súper bien, pero cada persona es totalmente diferente. Alguien lo puede hacer radicalmente de la noche a la mañana, a otras personas suele costarles un poquito de más tiempo, pero el hecho de aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal poco a poco, pues ya es un gran paso. El simple hecho de despertarse y en vez de desayunarse unos huevos con chorizo o con tocino, preferir desayunar un tazón de avena con un poco de frutos rojos, tal vez un poquito de crema de almendra, ya es un gran paso. Claro. Y es cuestión de empezar poquito a poquito para que estos cambios sean notorios y el cuerpo es sabio. Entonces cuando le damos alimentos de buena calidad a nuestro cuerpo, poco a poco el cuerpo pide. Entonces es cuestión de hacerlo ya sea por salud, ya sea por los animales, por el planeta, por la razón, motivo que la persona quiera, pero respetando su proceso y no frustrarse por querer hacerlo rápido de la noche a la mañana. Ahorita mencionaste lo importante, ¿no? Los motivos. ¿Qué es lo que te lleva a elegir este camino, a seguir este proceso, ¿no? Mencionaste algunos de ellos, ¿no? Que es finalmente los animales, ¿no? El amor por los animales, la compasión hacia los animales, que es uno. Obviamente la salud, que es de lo que estamos abordando y estamos hablando en esta ocasión. El planeta, ¿por qué el planeta? O sea, ¿por qué nos ayuda el llevar una alimentación a base de plantas en el planeta? Así, tocarlo nada más someramente. Bueno, como ya mencionamos al principio, la industria se encarga de realizar muchísimo trabajo a expensas de los animales. Entonces, la industria contamina muchísimo nuestro planeta. El simple hecho de tener industrias de carne, industrias de lácteos, entre otras muchísimas que hay. Sí, las principales, ¿no? Exacto, ¿no? La contaminación es grandísima. Entonces, lo que queremos nosotros es que si entre menos animales puedan tener sufrimiento, pues también disminuimos la industrialización, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, la contaminación de nuestro planeta va a disminuir, porque estamos en niveles muy, muy altos de contaminación. Meses atrás lo hemos podido ver, los bosques se incendian, cada vez se extinguen los animales, o sea, es una cuestión muy fuerte ahorita en nuestro planeta. De hecho, lo que pasó en el Amazonas, ¿no? La causa, una de las causas principales es la deforestación que se hace para crear tierras de cultivo, ¿no? Para poder alimentar al ganado, ¿no? Así es. O para tener más ganado, ¿no? Entonces, finalmente... Y es para alimentar al ganado para posteriormente matar a estos animales y alimentar al ser humano. Claro. Que puede sonar un tanto egoísta. ¿Por qué? Porque finalmente estamos dañando al planeta, estamos dañando a los animales para que el ser humano pueda satisfacer no es una necesidad como tal, pero el ser humano cree que es una necesidad el hecho de consumir carne, consumir productos de origen animal.
Cuando ya se ha demostrado que llevar una alimentación a base de plantas puede ser totalmente sustentable, puede ser totalmente saludable si se lleva acorde a las necesidades de cada persona y no tiene que ser necesariamente con productos de origen animal, ¿no? Porque se tiene esta creencia errónea de que no consumir carne o algún alimento de origen animal estamos deficientes de proteína. Claro. Entonces es un error muy grande que se tiene en este tipo de alimentación también. Ok, y ya que nos cuentas de los beneficios, que son grandes, ¿no? Como nos dijiste, ¿por qué crees que los médicos no recomendamos este tipo de alimentación a nuestros pacientes? ¿Por qué no es algo que se vea todos los días que se haga? Bueno, lamentablemente aún existe mucha desinformación sobre este tipo de alimentación. ¿Por qué? El hecho de llevar una alimentación basada en plantas, normalmente se tiene la creencia o el mito de que no consumir productos de origen animal, la persona va a estar deficiente de proteína, porque se cree que la única fuente de proteína completa es el producto de origen animal, en este caso la carne, ¿no? Ya sea carne roja, carne, pollo, pescado. Sin embargo, el consumir proteínas completas, ¿qué quiere decir esto? Que una proteína completa como tal debe tener los 9 aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos consumir de los alimentos. Sin embargo, el combinar alimentos de origen vegetal también forma los 9 aminoácidos esenciales que necesitamos. No únicamente los podemos obtener de la carne. Por ejemplo, el hecho de combinar una legumbre con un cereal integral, los aminoácidos que no tiene uno lo va a tener el otro, y al combinarlos ya se forman los 9 aminoácidos esenciales, por lo tanto estamos consumiendo proteínas completas. Pero son datos curiosos que no se sabe mucho en este caso en la medicina. ¿Por qué? Porque la medicina normalmente suele hacer un poquito a un lado la nutrición. Sin embargo, la nutrición es súper importante que los médicos la llevemos a cabo, porque en base a la nutrición podemos evitar y prevenir muchas enfermedades crónico-degenerativas, como en este caso la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, que son enfermedades que yo siempre lo he dicho así, no son enfermedades que nos llegamos a provocar nosotros por nuestros malos hábitos. Entonces, si somos personas un poquito más conscientes y llevamos un estilo de vida saludable, podemos llegar a prevenir estas enfermedades, aunque tengamos una carga genética fuerte, ¿no? El hecho de que mamá y papá tengan diabetes, tengan hipertensión, obviamente nos hacen más propensos a padecerla. Pero si nosotros cuidamos nuestra alimentación y llevamos buenos hábitos, podemos llegar a evitarlas, y se ha visto en muchos casos de pacientes que prefieren llevar un estilo de vida saludable y no llegan a este tipo de enfermedades como tal. Por otro lado, en una alimentación basada en plantas es muy importante suplementarse con vitamina B12. Entonces, muchas personas que llevan una alimentación a base de plantas no se suplementan con esta vitamina. Ni siquiera se hacen sus análisis cada 6 meses, cada 3 meses o anuales para ver cómo se encuentran sus niveles sanguíneos. Entonces, es importante siempre acudir con un profesional de la salud, y yo siempre se lo digo a mis seguidores de Instagram, a mis pacientes y demás, que es muy importante. Si van a iniciar este estilo de alimentación, este tipo de alimentación, es bien importante acudir con un profesional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona diga, hoy voy a ser vegana, hoy voy a llevar una alimentación basada en plantas, pero no tenga el conocimiento de cómo combinar alimentos para formar proteínas completas y no esté deficiente de proteínas. ¿Qué suplementos necesita en este tipo de alimentación? Y así no condicionarse a tener anemia o alguna otra condición que pueda perjudicar su salud. Entonces, informarse siempre, ya sea con un nutriólogo que esté especializado en el área de la alimentación basada en plantas o con un médico que también esté especializado en esta área, es súper importante. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es totalmente diferente, cada ser humano es diferente, tenemos diferente estatura, diferente sexo, diferente actividad física, por lo tanto un plan de alimentación tiene que ser 100% personalizado en base a las necesidades de cada individuo. Lo que para mí puede ser un antídoto, para otra persona puede ser veneno. Por eso no se debe de caer en el error de querer llevar el mismo tipo de alimentación que otra persona. Y son errores que se llegan a cometer en este plan de alimentación, este tipo de alimentación a base de plantas.
Por otro lado, también existe la tendencia a que en el caso de las mujeres, por ejemplo, como es una alimentación muy limpia, alimentación basada en plantas, se consume muy poquita grasa. Claro. Entonces, muchas mujeres eliminan totalmente la grasa de este tipo de alimentación y caen en amenorrea y pierden la menstruación. Entonces, ya al momento de acudir con el médico, con el ginecólogo, pues le echan la culpa a que es vegana, a que lleva una alimentación basada en plantas, pero no es la alimentación como tal. Es el hecho de que no se ha llevado un buen plan de alimentación. Claro. ¿Por qué? Porque se puede ser omnívoro y siendo omnívoro se puede eliminar el consumo de grasa y caer en la misma problemática. Tener amenorrea, tener anemia, tal vez no estar consumiendo la cantidad suficiente de proteína. Y esto incluye cualquier tipo de alimentación, no únicamente la basada en plantas. Pero lamentablemente, como no se tiene tanta información aún en la medicina, no se sigue recomendando el consumo de productos de origen animal para mejorar la salud. Por ejemplo, una persona con anemia por deficiencia de hierro, muchos médicos recomiendan el consumo de hígado. Entonces, cuando realmente hay otros alimentos como las lentejas, los frijoles, los garbanzos, las habas, que son súper ricos en hierro y son alimentos más naturales, alimentos que además de contener proteína, contienen fibra, contienen micronutrientes esenciales que son buenos para la salud, pero se sigue teniendo la creencia que se necesita el producto de origen animal como tal para mejorar estos niveles de hierro, ¿no? Claro. Entonces es bien importante que si alguna persona está interesada en empezar a cambiar poco a poco sus hábitos o simplemente agregar más plantas a su alimentación, lo haga de la mano de un profesional. ¿Por qué? Porque la salud no es un juego, esto lo hacemos por mejorar la salud, entonces por lo tanto tenemos que ser responsables y tenemos que acudir con un médico o un nutriólogo en este caso que nos asesore adecuadamente para que el plan de alimentación sea 100% personalizado y no caer en estos mitos o errores que pueden poner en riesgo nuestra salud. Claro. Tocas algo muy importante, la B12 sobre todo, caemos en el error también de pensar de que los omnívoros o la persona que come alimentos de origen animal, plantas y todo, no tiene o no puede llegar a tener deficiencia B12 y no es cierto, ellos también pueden tener exactamente, deficiencia, ¿no? Personas omnívoras, por ejemplo, en el caso de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, que consumen metformina, claro. La metformina disminuye la absorción de vitamina B12, personas que consumen omeprazol también disminuye la absorción de vitamina B12 y son personas que por consumir estos medicamentos van a tener que tomar algún suplemento de vitamina B12 en algún momento de su vida, aunque sean omnívoros. Claro. Entonces, la deficiencia de vitamina B12 no es únicamente exclusiva de personas que llevan una alimentación basada en plantas. Y yo quiero que toques algo importante algo importante acerca de la B12, que es, esta no es de origen animal, ¿no? Entonces, quiero que expliques eso al público, porque es algo muy, muy controvertido, ¿no? Que nos dicen, no, pues es que los animales tienen B12, pues entonces tomar B12, ¿no? Pero no es de origen animal, ¿no? La B12 no así la producen es, las los bacterias animales. son las que se encargan de hacer ahora sí que toda esta chamba. Ajá. Y usted, doctor, usted es experto en esto de la vitamina B12. Ajá. También, entonces, la situación es que las bacterias son las que realizan todo este trabajo. Claro. O sea, no son los productos de origen animal como tal, la carne. Son las bacterias Exacto. que están en la tierra, que están en el agua y que finalmente los animales estos las consumen. Y ellos reproducen la B12 y nosotros al consumirlos, pues... De hecho, los animales de granjas ya están suplementados con B12. Con B12. Uh-huh. Tienen que suplementarse porque los alimentos que les dan a estos animalitos no tienen la suficiente B12. ¿Por qué? Porque son alimentos procesados. ¿no? Granos que no tienen B12, ya no comen el alimento directamente de la tierra, que es donde obtendrían la B12, ¿no? No, y además contaminado, porque consumen muchos alimentos que están contaminados los animales. Y además, a los animales les inyectan hormonas, antibióticos, entre otras cosas, que son sustancias que el ser humano consume también. No solo la B12, ¿no? Sino exactamente. Todo lo demás perjudicial que se le está inyectando, como dices, a estos animales, ¿no?
hormonas, hormonas de crecimiento, antibióticos. No, ahí podemos hablar muy extensamente acerca de eso. Sí, es un tema muy interesante. Lo podemos dejar para después, podemos platicar acerca de eso. Entonces, ¿tú crees que haya un cambio que cada vez va a haber más médicos que van a recomendar este tipo de alimentación? Sí, este tipo de alimentación, gracias a la ciencia, ya se está dando a conocer más. Ya hay muchos estudios científicos donde demuestran que el consumo de más plantas y de alimentos de origen vegetal mejoran considerablemente la salud, tanto cardiovascular, personas con diabetes mellitus tipo 2, entre otras enfermedades. Entonces, ya hay muchísimos médicos jóvenes como usted, que también lleva una alimentación basada en plantas, que están fomentando y que están motivando a sus pacientes para que lo intenten. Y como lo mencioné al principio, no se trata de hacer cambios radicales de la noche a la mañana, sino paso a paso ir motivando a los pacientes a que consuman más alimentos de origen vegetal. Y ya hay más médicos que están intentando este tipo de alimentación. Entonces el hecho de que la ciencia esté apoyando este estilo de vida, pues es un gran paso, porque como lo mencioné antes, no se tenía tan sustentable esto. La creencia de que los vegetarianos, los veganos estaban siempre deficientes de macro o micronutrientes era muy grande, y ya se ha demostrado que no es así. Entonces esperemos que más médicos, más profesionales de la salud, tanto médicos, nutriólogos, enfermeros, intenten ese tipo de alimentación y lo recomienden también a sus pacientes, porque los beneficios que se tienen son grandes. Y no únicamente ayudamos al ser humano con su salud, sino también a los animales y al planeta, como lo hemos estado platicando. Es muy importante la prevención, pero ¿qué opinas tú de revertir enfermedades con esta alimentación? ¿Se revierten algunas enfermedades? Bueno, aquí es muy importante tener cuidado con ciertos términos, porque por ejemplo, la palabra curar es una palabra muy fuerte. Sí. Entonces, muchas veces se cree que llevando este tipo de alimentación nos vamos a curar de todas las enfermedades, y no es así. Claro. ¿Por qué? Porque sí se puede mejorar el estilo de vida, tal vez, de una persona que tenga una enfermedad ya establecida como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, algún tipo de cáncer. Se puede mejorar el estilo de vida como tal, pero no siempre se va a llegar a la cura total. Entonces es muy diferente decir vas a tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida con este tipo de alimentación, a creer que se van a curar todas las enfermedades. Obviamente hay casos de pacientes que han llegado a revertir enfermedades crónicas como diabetes cuando están en estadios tempranos, pero ya cuando se trata de una diabetes a lo mejor que siempre estuvo descontrolada, que nunca se llevó bien a cabo su tratamiento médico y sus hábitos alimenticios, tal vez puede ser muy difícil revertirla como tal. Claro. Entonces es bien importante dejar en claro eso, que una alimentación basada en plantas sí tiene muchos beneficios, pero no es la cura de todo, porque luego tenemos ahora sí que las redes sociales, que pueden ser un arma de doble filo. Son muy buenas para informar, pero también para desinformar. Entonces, muchas personas que no son profesionales de la salud se aprovechan de esto y hacen creer a la gente que, te haces vegano, te curas de todo, pero haz lo que yo hago y vas a estar bien. Entonces, no se trata de eso, como ya lo mencioné al principio. Cada paciente es totalmente diferente y tiene que estar asesorado con un profesional de la salud. Yo sé que hoy en día hay mucha tendencia de health coaches, de personas que tal vez estudiaron un pequeño diplomado de nutrición o saben algo de veganismo, vegetarianismo y creen que ya lo saben todo. Y muchas personas caen en el error de creer en personas que pues realmente no han llevado una carrera como tal de la salud. Y es ahí también donde se caen en muchos de los errores de personas que llevan una alimentación basada en plantas, porque caen en este tipo de retos o de detox o su alimentación no es balanceada. Entonces pueden llegar a perjudicar su salud. Entonces es bien importante dejar en claro que la alimentación basada en plantas es buenísima, sí, se tienen muchos beneficios, pero hay que asesorarse. Si uno no se asesora,
al igual que en una alimentación omnívora, puede llegar a tener complicaciones en su salud. Entonces, si una persona no tiene ninguna enfermedad crónica y empieza a consumir más plantas, empieza a llevar una alimentación donde predominan las plantas, obviamente puede llegar a prevenir ciertas enfermedades crónicas, las más comunes aquí en México: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2. Y como lo mencioné, se puede tener una carga genética grande, pero el hecho de prevenir y cambiar hábitos alimenticios, pues obviamente va a ayudar a que estas enfermedades no se establezcan como tal. Pero sí hay que tener mucho cuidado con los términos, ¿no? O sea, la palabra curar es muy grande. Entonces, el hecho de tener una enfermedad conlleva todo un tratamiento médico, no únicamente basarse en una sola área, que en este caso sería la alimentación. No, o sea, uno tiene que acudir con su médico, seguir su tratamiento médico al pie de la letra, obviamente de la mano de cambios en estilo de vida, y va a tener una gran calidad de vida, eso es un hecho. Pero no hay que confundir la alimentación basada en plantas con que va a curar todo, porque no es así. Así es, qué bueno que tocas el tema, ¿no? Es algo importante aclarar eso, ¿no? Como tú dices, las redes sociales pueden llegar a ser perjudiciales en este aspecto y dar cierta información tendenciosa hacia que esta alimentación pues puede llegar a ser hasta la panacea, ¿no? Exactamente. Que eso cura todo. Ahora, sí es muy importante lo que dices, de los beneficios son enormes, ¿no? De no llevar una alimentación y estar enfermo a alguien que lleva este tipo de alimentación, la enfermedad es completamente diferente. Así es. ¿No? Responde muy diferente al tratamiento, responde mejor a los tratamientos, hay estudios comprobados. De hecho, fíjate, estaba leyendo hoy un artículo, reciente, es de la Academia de Nutrición, pero de la europea, y nos dice, pues un artículo de revisión acerca de patrones alimenticios, pero incluye muchos pacientes, estamos hablando de más de 100,000 pacientes, 197,737 pacientes, ¿no? Es una revisión de diferentes ensayos clínicos, y en nos dice acerca de una disminución de la incidencia de mortalidad en pacientes con diabetes, del 28%, y una disminución de enfermedad coronaria en pacientes de diabetes, que es una complicación, sabemos, muy importante, de disminución del 22%, ¿no? A los pacientes que llevan este tipo de alimentación. Entonces, y es un artículo de la Sociedad Europea de Nutrición. Entonces cada vez vamos a tener más información científica acerca del tema, ¿no? Eso me da mucha alegría, ¿no? Sí, es muy importante. Es muy importante porque hoy en día tenemos casos de pacientes muy jóvenes con diabetes mellitus tipo 2, infarto agudo miocardio, y son pacientes jóvenes de 30 años, incluso ya tenemos niños de 13, 14 años con diabetes mellitus tipo 2. Entonces yo creo que todos estos cambios de hábitos tienen que empezar en casa e irlos fomentando en toda la familia. ¿Por qué? Porque queremos tener niños sanos, niños que crezcan felices. Entonces los niños pueden llevar esta alimentación. Claro que sí, siempre y cuando, como ya lo dije, de la mano de un médico y de un médico que esté capacitado en esta área. Y que sea un plan 100% personalizado para el niño. En este caso es dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, de las actividades del niño. Y obviamente entre más alimentos de origen vegetal consuma, ya sea un niño o un adolescente, variada, pues va a crecer sano, fuerte, igual que un niño que llegue a comer carne, ¿no? En este caso se tiene la creencia de que únicamente con el consumo de productos de origen animal vamos a tener niños grandes y fuertes. Pues no es así. Ya hay muchas familias, incluso familias completas, que todos llevan una alimentación basada en plantas, y no necesariamente los niños han crecido con desnutrición. Claro. Porque se tiene también el gran error de que si son niños no pueden llevar este tipo de alimentación completamente. Entonces para cualquier edad, ¿no? Para cualquier edad, para cualquier sexo, cualquier actividad física. Así es. Embarazo también, pero obviamente de la mano de un profesional de la salud.
Oye, Paloma, ¿y cómo se te puede llegar a complicar este tipo de alimentación? ¿Cómo se te puede complicar el llevar esta alimentación día con día? ¿Qué situaciones te puedes encontrar? Cuéntale a la gente para que esté prevenida, ¿no? Claro, bueno, antes sí se me complicaba bastante, por ejemplo, salir a algún restaurante o salir a comer con mis amigos. El tema social es algo importante, sí, ¿no? Yo sí, creo que bastante. es algo que detiene mucho a la gente. Sí, por ejemplo, yo soy la única vegana de mi grupo de amigos, de mi familia. Entonces, antes se me complicaba bastante el poder ir a comer con mis amigos o mi familia porque no había tantas opciones de alimentos o de alguna comida 100% basada en plantas. Normalmente uno va a un restaurante y siempre va a ver en el menú que haya algún producto de origen animal. Sin embargo, pues ya hoy en día hay muchísimas más opciones. Claro. Ya hay restaurantes que tienen un menú vegano, entonces ya es un poquito más sencillo. Por ejemplo, a mí lo que más se me complicaba y actualmente se me sigue complicando un poco por la cuestión de los tiempos, como ahorita estoy en el internado, tengo que hacer mis comidas con bastante anticipación. Yo me llevo una bolsa con muchos recipientes con mis comidas del día a día porque, por ejemplo, en el comedor, en la cocina del hospital, pues no hay comidas 100% a base de plantas. A lo mejor puedo encontrar alguna leguminosa, pero a la leguminosa le pusieron manteca o le pusieron consomé de pollo, o a las verduras igual. Algo le tienen que poner que tenga producto de origen animal y pues yo no lo consumo. Entonces eso es lo que más se me ha llegado a complicar. Igualmente cuando yo estaba en la facultad de medicina, yo llevaba todas mis comidas porque era muy difícil poder comer algo en la facultad. Entonces yo lo que le recomiendo a las personas es que se anticipen y sean muy muy organizadas con su tipo de alimentación y tratar de hacer las comidas en casa. Porque también salir a la calle y comer comidas, aunque sean a base de plantas, pues no siempre van a ser tan saludables como el que tú sepas lo que le estás poniendo a tu comida y lo que te estás comiendo como tal. Entonces yo lo que hago es tomar un día a la semana, principalmente cuando tengo libre el fin de semana, sí, y hago todas mis comidas de la semana. Entonces eso me ayuda bastante a ahorrar tiempo, porque pues como usted sabe, doctor, estamos bien saturados con el tiempo en esta carrera que es la medicina. Normalmente pues no tenemos tiempo para comer, no dormimos bien, etcétera. Entonces a veces uno lo único que quiere es llegar a casa a descansar. Entonces por eso es bien importante tomarse un día a la semana y dedicarlo para hacer todas las comidas y así no estar batallando tanto, ya sea en el trabajo, en la escuela, en el hospital o independientemente del trabajo que tenga cada persona, ¿no? Es un consejo que yo les doy y que a mí me ha funcionado bastante. ¿Y las reuniones familiares? Las reuniones familiares, bueno, como ya le dije antes, sí era un poquito más difícil, pero pues ahora, por ejemplo, si salgo con mi familia, ya... Antes. Bueno, yo lo que hago es que como antes de ir a la fiesta. Sí. Para no tener que comer tanto en ahí. Ajá, no tener sí, que comer yo creo que depende mucho del tipo de reunión, ¿no? Sí. Por ejemplo, si sé que es una carne asada, pues obviamente también yo me voy ya comida a la reunión. Pero si es una reunión familiar donde a lo mejor pues mi familia tenga alguna opción para mí, pues ya lo vemos. Siempre pregunto, ¿va a haber una opción vegana? No, pues que sí. Ah, pues perfecto, voy y convivo y como lo que haya vegano. Pero si no es así, exactamente hago lo mismo que usted. Como antes de ir a la reunión, igual, o sea, me puedo llevar algún snack o yo llevo algo para mí y ya lo consumo. No tengo con mis hambre, amigos. ¿no? Es que si no, pues no tengo hambre, ya comí, gracias. Siempre sí. El tema social es algo complicado. Sí, es difícil. Podríamos hablar toda una hora del tema. Sí, luego podríamos hacer una plática y dar consejos a las personas de cómo llevar a cabo y saber manejar este tipo porque es una presión social, porque el hecho de no querer comer con los amigos o lo ven como no querer convivir, porque se tiene la idea de que el comer es convivir, entonces exactamente. Y no es así, es que es cuestión nada más de saber manejar las cosas y que no se sientan mal ambas partes, ¿no? Porque es cuestión de respetar el estilo de vida de cada quien. Respeto para ambas partes es lo que yo siempre lo menciono. Bueno, pues sí hay ciertas complicaciones, pero yo creo que los beneficios, siempre en medicina hablamos de
riesgo-beneficio, ¿no? Exacto. El riesgo-beneficio. Yo creo que en este caso los beneficios de este tipo de este estilo de vida o de esta alimentación que estamos promoviendo sobrepasa a las complicaciones, ¿no? Así es. Entonces, una vez que lo tomas, una vez que te decides a llevarlo y que vives los beneficios, definitivamente te vas a dar cuenta que los beneficios van a ser más grandes que cualquier complicación de estas que pudieran presentarse, ¿no? Exactamente, y sobre todo si lo hacemos de una forma responsable. ¿Por qué? Porque si nada más lo hacemos por querer experimentar lo que la otra persona está haciendo, las cosas no van a salir bien. Como en cualquier tipo de alimentación, únicamente la alimentación basada en plantas. Hay muchas personas que llegan a realizar las famosas dietas cetogénicas, por ejemplo, donde se consume muchísima proteína animal y grasa también. Entonces no lo hacen de la mano de un profesional. Y es ahí donde también empiezan a tener complicaciones. No es únicamente ni exclusivamente de una alimentación 100% a base de plantas. Y usted como médico lo puede ver en sus pacientes, que también usted recomienda que consuman más alimentos de origen vegetal, cómo han llegado a mejorar su salud, tanto gastrointestinal, entre otras áreas, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Bueno, pues ya para finalizar, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, si quieres saber más de ti, tus redes sociales, compártenos ahí tus datos. Claro, con mucho gusto. Yo ahorita tengo un blog en Instagram, me pueden encontrar como doctora.paloma de la Fuente. Ahí les comparto recetas veganas, les comparto mi día a día, les comparto un poquito de la vida de los médicos para que también nos entiendan un poquito. Y me gusta platicar mucho con mis seguidores y darles consejos sobre la alimentación basada en plantas y también desmentir mitos. En Facebook también me encuentran como doctora Paloma de la Fuente. Y en esas dos redes sociales, que son las que tengo ahorita, actualmente, son las que más manejo. La que usualmente uso más es Instagram, es donde estoy en más contacto con mis seguidores por medio de historias, contestando sus mensajes y sobre todo compartiendo los grandes beneficios que tiene este tipo de alimentación. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias. Muy agradecido porque hayas venido. Yo encantada y muy agradecida de que me haya invitado. Estoy encantada de estar aquí y me gustaría seguir participando con usted para seguir platicando con las personas, para seguirles dando consejos sobre una alimentación basada en plantas. Y le agradezco de todo corazón, sabe que lo admiro mucho y espero estar aquí con usted nuevamente. Muchísimas gracias.